San Pablo y Séneca probablemente se conocieron en Roma, aunque no hay certeza. De todas formas, me gustaría hablar un poco hoy en este ciclo romano que estamos haciendo acerca del filósofo estoico Lucio Séneca. Vamos por ello. Séneca nos interesa en primer lugar porque de alguna manera responde a la pregunta acerca de cómo era Roma en los tiempos apostólicos. Y Séneca es un representante de una corriente importante de pensamiento llamado estoicismo, que ya en esa época era antigua, había nacido 4 o 3 siglos y medio antes de Cristo, pero que en la época de nuestro Señor había conocido una importante popularidad, sobre todo en Roma. Pablo y Lucio Séneca convivieron en Roma durante 10 años aproximadamente. Tenían conocidos en común, tuvieron pensamientos en común, hay mucho de estoicismo en el pensamiento cristiano y hay cosas cristianas en el estoicismo. Tuvieron sobre todo un enemigo en común, que fue Nerón. Pablo fue decapitado por orden de Nerón. Séneca, al ver que Nerón lo iba a asesinar, decidió abrirse las venas. Y esta unidad, este enemigo en común y esta muerte a causa del odio de Nerón los hace en parte también, no digo amigos, pero solidarios en este sentido, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me interesa a mí destacar es el pensamiento de Séneca y comentarles un poco las cosas en común y las diferencias que existen entre el estoicismo y el cristianismo. En la época de San Pablo había, como en nuestra época, 2 filosofías de vida principales. La primera es el hedonismo, del griego hedone, cuyo representante máximo es Epicuro, que viene a decir en una palabra lo siguiente: lo más importante en la vida es el placer. El fin de la vida, o lo mejor de la vida, es el placer. La segunda corriente opuesta al hedonismo es precisamente el estoicismo, que afirma que lo importante de la vida no es el placer, sino la virtud. Quien busca el bien, dicen los estoicos, encuentra el placer. Así como un resultado concomitante a la búsqueda de la virtud, del bien, porque el objeto de la virtud es el bien. Así como el deportista al hacer su deporte suda, pero no es su intención principal el sudor, sino la victoria o la competencia. De modo semejante, al buscar el bien, la persona encuentra el placer, pero su intención principal no es el placer. En cambio, para el hedonismo, lo que tenemos que hacer es buscar en forma principal el placer. Es lo que nos mueve, en definitiva, inconscientemente, diría Freud, a hacer todo lo que hacemos, el placer. En este sentido, vuelvo a repetir, la época de San Pablo no se distingue mucho de nuestra época, ya que tenemos en nuestra época también 2 ideas fundamentales, ¿no? La idea del placer y la idea de la responsabilidad. Y bien,
Entonces, Séneca, en primer lugar, habla acerca de la auténtica felicidad, que en definitiva es el gran problema del hombre, ¿no? La gran pregunta, ¿qué es la felicidad? Séneca responde que la felicidad es vivir de acuerdo a la naturaleza. Quien vive de acuerdo a la naturaleza, quien conoce y obedece a la naturaleza, logra un alma sana, y esa alma sana provoca la felicidad. Pero la salud del alma se logra mediante la obediencia al logos. Es interesante, fíjense, ustedes ya reconocerán aquí cierto eco en el Evangelio, ¿no? Porque esta palabra logos, que Séneca toma de la filosofía griega, ¿no? De Heráclito, la encontramos también en el Evangelio. Al inicio del Evangelio de San Juan, el primer versículo dice, en el principio era el logos, ¿no? En argento, logos, en griego. De modo que estas palabras que utilizan tanto la escritura sagrada, en griego, como los textos estoicos, de alguna manera representan una forma de diálogo entre estas dos realidades, ¿no? Entre el cristianismo y el estoicismo. Aunque el contenido de estas palabras obviamente es muy distinto, porque el logos en San Juan es un logos increado, ¿no? En el principio era el verbo, el logos, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. En cambio, para los estoicos, el logos es la naturaleza. No hay una distinción radical en ellos entre el orden increado y el orden creado, entre Dios y las cosas. Para los estoicos, Dios y la naturaleza son lo mismo, es lo mismo. Obedecer a la naturaleza es obedecer a Dios. La naturaleza está como informada, como animada por el logos divino. El logos es el alma del mundo, y ese logos está también presente en la razón humana. Por eso el hombre debe buscar adecuar su propio logos, su propia razón interior, al logos universal, que es la naturaleza, ¿no? En este sentido, la diferencia entre el hombre y las cosas es que las cosas buscan y se someten a su propia naturaleza en forma espontánea. Las flores buscan el sol. ¿Y nosotros qué buscamos? Las flores buscan el sol porque está en su naturaleza buscar el sol. El sol es el bien de las flores. En cambio, el hombre no sabe dónde está su bien. Y por eso, y esto lo toma Séneca de Platón, el hombre muchas veces confunde el bien aparente con el bien real. Esta diferencia entre apariencia y verdad, y realidad, entre opinión y verdad, es fundamental en Séneca, y ya les digo, él lo toma en este caso de Platón. De modo que el hombre, a diferencia de las cosas, no siempre obedece a la naturaleza y por eso es desdichado. Y bien, repito, para Séneca, quien busca el bien mediante el ejercicio de la virtud, encuentra el placer. En cambio, quien busca el placer, encuentra el dolor. Por eso, de ningún modo, el estoicismo es un rechazo del placer, sino es la distinción entre los placeres que provienen de la virtud y los placeres que no provienen de la virtud. Buongiorno. Y bien, entonces la idea de Séneca en este sentido tiene también ecos en el Evangelio. Ustedes recordarán, por ejemplo, la
la afirmación de Cristo, ¿no?, de nuestro Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Como diciendo, quien busca el reino de Dios encontrará también el placer, las cosas buenas de la vida. Y en otro lugar dice Cristo que quien renuncie a sí mismo para el reino de Dios tendrá el 100 por 1 aquí en la tierra, ¿no?, como prometiéndole también a aquel que busca el reino de Dios cosas que Dios le dará como regalo, ¿no? Entonces es interesante ver estas concordancias, si quieren, ¿no?, estas semejanzas entre el cristianismo y el estoicismo, que después se van a recuperar en la época del Renacimiento, cuando hay un regreso a esta idea del estoicismo, ¿no? Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Fray Luis de León, en Elogio a la vida retirada, etc. Esta idea que pertenece, por otro lado, a la gran tradición romana. En efecto, parte de la identidad romana es la vida estoica, la vida frugal, sobria, honesta, la vida de esta gente que tenemos aquí en esta localidad vecina a Roma, donde estoy ahora alojado gracias a la hospitalidad de un amigo, del padre Alfredo Jofré, mendocino, que es párroco aquí. Bien, entonces es la vida de la domus, de las casas. La casa es el castillo de la familia, ¿no? Es como un castillo cuyo rey es el padre, cuyo corazón es la madre. Los hijos y los siervos están sometidos al padre, pero todos forman una comunidad de amor, de trabajo, donde reina la virtud, reina la decencia, la sobriedad, el trabajo y también las virtudes cívicas, porque estos campesinos, cuando el emperador los necesita, dejan el arado y toman la espada y van a combatir por Roma, ¿no? Por eso el estoicismo es, más allá de que sea una filosofía, un poco representa la identidad de la Roma republicana, a diferencia de la Roma ya decadente, cuya expresión la encontramos en Nerón, en la Roma hedonista, en la Roma de las orgías, del desorden, la Roma sucia, la Roma violenta, ¿no?, que es la Roma que se encuentra Pablo. Pablo se encuentra estas dos Romas porque ninguna sociedad es monolítica. No podemos decir que Roma era esto o era aquello, no. Había personas que seguían este ideal antiguo, republicano, estoico. Hay personas que seguían el ideal de la sociedad de consumo, del bienestar, de la droga, de los vicios, que también hoy está muy de moda, ¿no? Bien, espero que les interese este tema. A mí personalmente me interesa mucho. Si tienen comentarios o sugerencias, me las envían a mí o ponen en los comentarios del canal, ¿no? Uno de los estoicos más conocidos dice: el destino conduce a los que quieren y arrastra a los que no quieren. Los que quieren obedecerlo, los que lo aceptan, ¿no? En este sentido, vuelvo a repetir, para los estoicos la libertad es fundamentalmente obediencia, no es creatividad, no es arbitrariedad. El hombre no es libre para hacer lo que se le ocurra, sino que la libertad es propiamente obediencia a la naturaleza y después al destino, ¿no? Esta idea del destino que está ausente absolutamente en la Sagrada Escritura. No existe el destino para el cristiano, existe la providencia divina. Aquí vemos una importante, radical diferencia. De modo que, de todas formas, el destino es inevitable y esa
ese carácter inevitable del destino se manifiesta principalmente en la muerte para los estoicos. Y al aceptar la muerte y el destino, el hombre encuentra la serenidad y la felicidad, ¿no? Es decir, cierta indiferencia, llaman ellos, ¿no? Apatía, ¿no? Apatheia. Es decir, la ausencia de emotividad, pero no en el sentido absoluto. Ellos distinguen entre una emotividad positiva, entre las buenas emociones, que puede ser la alegría, la paz, la ternura, el amor, no sé, las emociones estéticas, etcétera, de las emociones destructivas, que puede ser la ira, sobre todo la rebeldía contra el destino, ¿no? La inquietud que produce esa rebeldía, la insatisfacción. Por eso los estoicos no es que sean personas frías absolutamente, sino que ellos intentan moderar las emociones, estimulando las buenas y un poco reprimiendo o desechando las malas, ¿no? Y en este sentido está muy bien y hay mucho que aprender. Por eso vale la pena, creo yo, leer a los estoicos, leer a Séneca, a Epicteto y a otros, Marco Aurelio, ¿no? Entonces les decía que los estoicos no es que reprimen todas las emociones, sino que distinguen las buenas emociones como la alegría, la paz, la serenidad, la ternura, el amor a la patria, etc., de las emociones destructivas, inútiles fundamentalmente, porque rebelarse contra el destino es algo absolutamente inútil, ¿no? Por eso el hombre vuelve a ser libre, es libre cuando obedece, no cuando crea cosas de su propia imaginación, sino cuando obedece su propia naturaleza, que obviamente es mortal, ¿no? De todas formas, el cristianismo, mejor dicho, Cristo, viene a liberar al hombre de esta idea del destino, que de todas formas es una idea, si la consideran, muy negativa, porque es como que nosotros, siendo libres y racionales, nos tenemos que someter a una voluntad indeterminada que nos libre, que nos ama, ¿no? Que, en fin, es la naturaleza, ¿no? Impersonal. En cambio, en Cristo nos enseña la obediencia al Padre, ¿no? Hay un diálogo entre el Hijo y el Padre en el cristianismo, que por eso el cristianismo entró muy fuerte en el estoicismo, porque rompió esta idea del Hades, mejor dicho, del destino, ¿no? El destino como fuerza a la cual hay que someterse. Ideas que después en la modernidad van a retomar, por ejemplo, Marx. Bueno, finalmente, para terminar, porque debo ser breve, hay que recuperar algunas cosas del estoicismo y que se están recuperando en nuestra época. En primer lugar, porque la vida, digamos, destinada al placer, ¿no? La sociedad de bienestar, de consumo, del placer de todas las cosas, ¿no? Del placer de la comida, de un buen auto, de una buena ropa, de unas vacaciones, placer, placer, placer. Esta vida crea insatisfacción, crea estrés, nos hace no libres, sino que nos somete al placer, y esta es la diferencia que hace notar Séneca, que el estoico no es que rechaza el placer, sino que se adueña, es dueño, señor del placer. En cambio, el hedonista es esclavo del placer, ¿no? Y esta es una idea, me parece a mí, muy rescatable. En segundo lugar, la idea de la libertad. Hoy tenemos una idea errónea de la libertad, como si pudiésemos crear lo que queremos, ¿no? Si yo soy libre de elegir mi propio sexo, por ejemplo, ¿no? Soy libre de destruir la vida ya concebida en el vientre de una mujer. Esa libertad es una libertad nihilista, ¿no? De la nada, una libertad que no está regulada ni quiere ser regulada por ninguna ley natural, mucho menos divina. En este sentido, el estoicismo nos recuerda de que la libertad es positiva, es constructiva, cuando
está en armonía, al menos con la naturaleza. No es que deba someterse ciegamente a la naturaleza, no es que deba renunciar a su carácter creativo, pero que una parte importante de la libertad está relacionada con el conocimiento y la obediencia y el respeto a la naturaleza de las cosas, ¿no? El tercer aporte del estoicismo tiene que ver con la crisis ecológica, con el hecho de que la naturaleza ha sido considerada durante 2 siglos y tanto simplemente como materia prima, como recursos de dominio y de transformación para el uso del hombre. Y hoy nos damos cuenta que la naturaleza también tiene su propia esencia, digamos, ¿no? Y que debe ser respetada, conocida, porque si no, el hombre se transforma en un depredador, en un destructor, y es lo que vemos hoy, ¿no? La naturaleza, como decimos en Argentina, nos pasa factura, también, ¿por qué no?, mediante pandemias, ¿no? Entonces hay una nueva relación con la naturaleza, ya no utilitarista, sino más bien de respeto, que es propio del estoicismo. Y en cuarto lugar, podríamos decir que el estoicismo está siendo recuperado por este nuevo capitalismo que llaman capitalismo inclusivo, capitalismo responsable. Vemos millonarios que viven en casas prefabricadas, otros millonarios que renuncian a sus fortunas. Es decir, hay como un movimiento pendular de la exhibición que hacen los millonarios de sus propias riquezas a una idea más moderada, más sobria de la riqueza, ¿no? Que bueno, también en eso hay mucho, obviamente, de máscara, pero tiene que ver con este movimiento pendular que conoce la historia de la filosofía, que hoy vemos claramente cómo pasamos del hedonismo, de la sociedad de bienestar, a una sociedad donde se realza la responsabilidad, el respeto, etcétera, ¿no? A veces en forma auténtica, a veces solamente como propaganda política. Por eso el estoicismo es importante, ha sido asumido también mucho por la autoayuda, tiene semejanzas, similitudes y grandes diferencias con el querigma apostólico. Que tengan un buen día.